¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Portuario TV, una nueva forma de comunicación en puertos. Hoy tendremos un programa muy interesante e informativo a la vez. Vamos a hablar sobre el COVID-19 y en relación a lo que sucede en puertos parecidos al de Veracruz. Tendremos también una entrevista muy interesante con Abraham Weller sobre el TEMEC. También platicaremos sobre el movimiento económico y portuario en relación a los autos. Tendremos también un reportaje sobre el avance en Bahía Norte, en el recinto portuario en Veracruz. Por supuesto, presentaremos cápsulas sobre recomendaciones que estamos implementando y sugiriendo, sobre todo con el tema del COVID-19, y también cápsulas informativas importantes sobre el protocolo que se está llevando a cabo en los accesos a los edificios, los accesos vehiculares al recinto portuario, y también medidas importantes y necesarias en este momento que estamos viviendo. Tendremos noticias, tendremos movimiento portuario, testimonios y sobre todo, mucha información para que quede de manifiesto lo que está sucediendo realmente en el puerto de Veracruz, que es operación portuaria. El puerto no ha parado, el puerto sigue con el ritmo acostumbrado, obviamente obedeciendo a los temas económicos, pero el puerto no para. Adelante. ¡Ay, qué bueno, mano! Bueno, pues en el puerto de Veracruz continuamos trabajando al 100%, implementando medidas sanitarias muy importantes. También en los accesos y edificios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz tomamos medidas que nos dan seguridad e higiene a todos. ¡Ay, qué bueno, mano! En esta ocasión también quiero compartirte algunas recomendaciones para minimizar cualquier posibilidad de contagio del COVID-19. Bueno, esta semana tuvimos la tarea, hicimos una tarea para investigar qué es lo que está sucediendo con puertos muy similares al de Veracruz en el mundo, con esto de la contingencia del COVID-19, de este virus que nos está invadiendo y que nos tiene en alerta a todos en el mundo. Y lo que sucede en los puertos, hay ventajas en el sentido de que el monitoreo, en este caso en este país, por parte de Sanidad Internacional, pues siempre es un trabajo de todos los días, es algo que se viene llevando a cabo desde hace muchísimos años, desde que se implementó, y es una necesidad obligada, en donde cuando un buque arriba, siempre sube tanto migración como Sanidad Internacional para revisar de que las cosas en cuestiones de salubridad, en temas con la tripulación, enfermedades que pudieran contagiar, no nada más el coronavirus, hay muchísimas, pues ellos monitorean a través de la toma de temperatura, cuestionarios muy particulares y especiales y sobre todo con mucha comunicación, en este caso con los capitanes de buques. Entonces vamos a ver qué es lo que están haciendo otros puertos o qué es lo que ya hicieron otros puertos, en donde yo lo único que les puedo decir es que Veracruz está al nivel y acatando instrucciones y reglas muy importantes y muy necesarias, sobre todo para que la operación no se pare. Adelante con la información. Una economía que tiene dinámica es sana, y esto se traduce en bienestar social en cualquier país. La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 ha originado que se implementen medidas para su contención, donde la sanidad portuaria juega un papel fundamental. Recordemos, prácticamente el 90% de las mercancías en todo el mundo se mueven a través de los barcos. Por lo tanto, parar un puerto marítimo es impensable por una multitud de motivos. Lo que no significa pasar por alto el cuidado de la salud de todos quienes están involucrados. De esta manera, en la mayoría de los países que cuentan con puertos marítimos, se han puesto en marcha una serie de medidas sanitarias, lo que ha permitido evitar que dejen de operar, disminuyendo el de por sí drástico golpe económico que ha significado el nuevo coronavirus. En puertos como el de Singapur, vecino de China y el segundo más activo del mundo, se implementaron rápidamente medidas de control de temperatura de los tripulantes de buques. Entre otras,
lo que ha permitido que no se salga de control esta pandemia. En Panamá, oficiales de seguridad e higiene portuaria efectuaron una visita a la terminal de Panama Ports Company en Balboa, a fin de verificar que se cumplan las medidas sanitarias recomendadas por el ministro de Salud para de esa forma garantizar el cuidado de los trabajadores portuarios. Otro ejemplo es el de Argentina. En el puerto Quequén se prohibió el tránsito de tripulantes de buques de bandera extranjera que arriben a terminales y sitios de esta jurisdicción provenientes en forma directa de puertos de las zonas afectadas, tales como Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, Brasil, Chile y de toda Europa. En Brasil, los puertos de Paraná solicitaron a las agencias marítimas que informen a los armadores y capitanes de naves que los desembarcos de tripulantes en los puertos de Paranaguá y Antonia se efectúen en casos estrictamente necesarios. En los puertos de nuestro país, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en coordinación con las distintas administraciones portuarias integrales y las autoridades portuarias de seguridad y sanitarias, implementan medidas como la toma de temperatura a todo aquel que ingrese al recinto o a instalaciones portuarias, así como a todos los tripulantes que arriban a este puerto por la vía marítima, donde Sanidad Internacional realiza una toma de temperatura corporal y aplica un cuestionario a cada pasajero o tripulante. También se promueve la cancelación de reuniones presenciales y una limpieza exhaustiva en todos los sentidos. Esto, entre muchas otras medidas que promueven que puertos como el de Veracruz continúe atendiendo al comercio exterior para el bien de todos. Happy Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. En el puerto de Veracruz, el Centro de Atención Logístico al Transporte, el CALT, opera con responsabilidad social y sanitaria, reforzando las medidas de control de salud para todos los usuarios sin menoscabo en la operatividad logística que lo caracteriza. La Administración Portuaria Integral de Veracruz, en concordancia con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria correspondiente, implementa medidas de control dentro de las instalaciones del CALT, tales como toma de temperatura corporal a personal y usuarios. Evita las aglomeraciones en las oficinas. El uso de alcohol en gel para personal y usuarios. Exhortamos al sector transportista para enviar su documentación con antelación para las operaciones asignadas. Está suspendido temporalmente el manejo de tags. Invitamos a los usuarios a permanecer en sus unidades, siendo notificados a través de la aplicación electrónica correspondiente para solicitar turno y movilizar su unidad. Protegemos al personal de atención en ventanilla con el uso de máscaras y guantes y evitamos que los vehículos y usuarios del CAL estén más tiempo de lo necesario. También se recalca el lavado de manos frecuente con agua y jabón y en caso de estornudo cubrir la boca con el ángulo interno del brazo o el uso de pañuelos desechables. Con estas medidas, el puerto de Veracruz continúa impulsando decididamente el comercio exterior de nuestro país, operando de forma regular en beneficio de todos los veracruzanos. Los agentes aduanales de CAREM, aliados de empresas y gobierno federal, trabajamos en la gestión de todas las operaciones de comercio exterior. Hoy, ante la contingencia global, no podemos hacer la excepción. Somos responsables en la gestión del ingreso y salida de mercancías del país. Nuestra actividad y la de nuestro personal no puede pausar. En CAREM, seguimos trabajando para sumar a la economía mexicana. Es momento de ser empáticos. Es tu turno. Permanece en casa. ¡Ay, qué bueno, mano! Bueno, pues primero que nada, si requieres ingresar a nuestras instalaciones, debes seguir las indicaciones que el personal de seguridad te dará. Como el uso de alcohol en gel, te tomarán la temperatura corporal a distancia, la credencial de ingreso solo la colocarás a cierta distancia del sensor, entre otras medidas. ¡Ay, qué bueno, mano, que nos estamos cuidando!
Bueno, nosotros obviamente estamos viviendo una situación económica a nivel mundial, no necesariamente por el tema del coronavirus. Esta es una conducta que ya se venía presentando, sobre todo con las armadoras, que son las que empiezan el proceso de la fabricación de los vehículos. En nuestro país existen muchas armadoras, por eso del flujo importante del movimiento de esta carga por el puerto de Veracruz, que es una plataforma idónea para el movimiento de estos productos a nivel mundial. Por eso somos líderes a nivel nacional, porque somos los que estamos de alguna manera, pues tanto con la experiencia, por el tiempo que llevamos moviendo este tipo de carga, como por la posición geográfica privilegiada, ¿no?, en relación con Europa y Estados Unidos. Pero claro, o sea, esto de las armadoras, bueno, pues hace que la economía pues se vea un poco afectada en el sentido del rubro de esta carga, y el movimiento pues baje ligeramente. Pero Veracruz, que pues sabe llevar muy bien esta carga con sus cesionarios que operan el movimiento de los autos, con la administración portuaria que siempre está pendiente de que las cosas funcionen de la mejor forma, pues entonces yo creo que en conjunto la comunidad portuaria, las autoridades aduaneras también, todos los prestadores de servicios pues están muy aplicados para que el impacto sea el mínimo, como está sucediendo. Adelante con la información. La economía mundial se encuentra ahora mismo en un escarnio inaudito. Nadie hubiera podido proyectar lo que ocurre en el entorno económico a raíz de los acontecimientos que distorsionan sobremanera el desarrollo del comercio. Hagamos un breve resumen para tener un contexto claro. A finales del 2019 se detecta un nuevo coronavirus, el cual se expande rápidamente, primero en China, donde se establece el epicentro en la ciudad industrial de Wuhan, y posteriormente invade el mundo entero. Las primeras repercusiones económicas vienen con las medidas de contingencia, esto al cerrar la industria en su conjunto. Por lo tanto, la disrupción de las cadenas de suministro afectan no solo a la economía china, sino a la del mundo entero, debido a que la potencia asiática fabrica un sinnúmero de insumos, por ejemplo, para la industria automotriz. A esto hay que sumar las afectaciones del sistema financiero global, lo que se traduce en el paro significativo de la modalidad de las mercancías. En el puerto de Veracruz, como todos los recintos portuarios en nuestro país, se encuentra trabajando, por supuesto implementando las medidas sanitarias para protección de los trabajadores. Sin embargo, esto implica que aunque el volumen de carga se mantiene en un estándar importante, ciertamente el flujo ha bajado, aunque no de manera drástica. Recordemos que la Administración Portuaria Integral de Veracruz es una entidad que trabaja diariamente a favor del comercio exterior mexicano, diseñando y poniendo en práctica estrategias para que los clientes continúen movilizando su carga por nuestro puerto, trayendo beneficios para los mexicanos en general y veracruzanos en particular. Esto quiere decir que una carga como la automotriz continúa con un flujo importante, como lo dicen las estadísticas, las cuales en el periodo enero-febrero de este año han movilizado 118.568 unidades. Lo anterior implica un número importante de turnos para quienes maniobran la carga, con una afluencia intensa de buques car carrier, mismos que podemos admirar a su entrada y salida de Bahía Sur desde el Malecón del Paseo. En pocas palabras, el flujo del movimiento de carga no para. Y eso es lo más importante sin duda, no perder el dinamismo que caracteriza al puerto de Veracruz. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. ¡Ay, qué bueno, mano! Bueno, pues además, yo les quiero comentar que en los edificios del APIVER se reduce al mínimo las reuniones presenciales sustituyéndolas por videoconferencias. Sí, así es, videoconferencias. Bueno, disminuyendo también la presencia de colaboradores para que puedan realizar sus labores en casa. Y pues también se suspende la asistencia de servicio social, se cancelan las visitas, también eventos públicos, cursos, festivales y el uso del auditorio.
Vámonos directamente a la entrevista. En esta ocasión, Carlos Saldaña platicó con Abraham Weller sobre el TEMEC, que por cierto es un tema que nos debe de interesar mucho ahora porque bueno, ya está aprobado por por todas las cámaras y los sectores de los 3 países involucrados. Y bueno, pues entonces entrará en operación ya y sobre todo ahora en el tiempo que estamos viviendo con toda esta contingencia, con la forma en que nos debemos de adaptar, tendremos que hacer uso de este recurso para poder subsistir. Adelante con la información. En nuestra sección de la entrevista nos encontramos en esta ocasión, como pueden ver, en el malecón del Paseo de Veracruz y vamos a platicar con el licenciado Abraham Weller, quien es el director general de Global Export. Licenciado, primero que nada, por favor, coméntenos, ¿qué es el TEMEC? Bueno, el TEMEC es básicamente el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Viene a ser la renovación de lo que conocíamos antiguamente como el TELECAN, y es básicamente un acuerdo de libre comercio. Y cuando me refiero a un acuerdo de libre comercio, ¿cuáles son, digamos que las funciones principales de este TEMEC y de este tratado? Pues podríamos englobarlas en 3. En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá tiene por objetivo eliminar las barreras arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? Quitar los impuestos de comercio exterior, eliminar todos los impuestos a la importación. Eso es muy importante. Número 2, también importantísimo, el fomento de las exportaciones. A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues se ha visto un incremento notable en lo que son nuestras exportaciones. Entonces ese fomento se cumple. Y número 3 también, y vale mucho la pena mencionarlo, tiene que ver con lo que implica la atracción de inversión extranjera. Y la atracción de inversión extranjera es fundamental para nuestro país, es fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Yo diría que a una escala no solamente nacional, sino que nos da esa representatividad en otros mercados. ¿Por qué? Porque es un principio muy básico. Al atraer inversiones, pues lo que sucede es que se generan las condiciones para crear círculos virtuosos de la economía. En ese sentido, las estadísticas de exportaciones que hay entre los mercados de Estados Unidos y Canadá, obviamente con respecto a México, ¿qué nos podría mencionar? Bueno, Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación, eso hay que recordarlo. Alrededor del 80% de nuestras exportaciones nacionales tienen como destino final los Estados Unidos. Esto quiere decir que es por mucho nuestro principal socio comercial. Pero además, nuestro segundo socio comercial de exportaciones es Canadá. Es decir, que ya hablando del bloque entre Estados Unidos y Canadá, representan nuestros 2 principales socios comerciales que los tenemos dentro de este gran acuerdo comercial. Eso por cuanto hace a la exportación. Otra estadística también importante es que desde 1994 hasta la fecha, eso que mencionaba de la atracción de inversión extranjera directa se ha multiplicado por 4. Es decir, que es 4 veces mayor la inversión de los Estados Unidos desde 1994 hasta la fecha, hasta 2020. Y esto también es importante porque se generan nuevas empresas, se generan nuevos negocios y además sirve como ancla para las pymes que puedan proveer a esas grandes industrias que vienen, por ejemplo, de los Estados Unidos o de Canadá, para proveerlas de insumos o de materiales que los necesitan, y eso también crea economía productiva. Justo precisamente hablando de ese bloque, de esa sinergia, háblenos por favor acerca de las reglas de origen y certificados. Bueno, las reglas de origen es un tema técnico dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero básicamente tiene que ver con que las reglas de origen son los criterios con los que debe de contar cierta mercancía o cierto producto para ser considerado originario de un país o de una región. Y eso, por ende, me da una preferencia arancelaria, es decir, que si yo demuestro que la mercancía se elaboró en la región de Norteamérica, esa mercancía pues tiene esa preferencia y no paga impuestos de comercio exterior, no paga aranceles. Y lo que se busca ahora con este nuevo Tratado de Libre Comercio, con este TEMEC, es crear reglas de origen que aumenten el contenido nacional. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque las pymes mexicanas tienen una oportunidad real de desarrollo, de poder proveer a esos insumos, a estas cadenas productivas globales con sus mercancías
con sus productos y que se puedan ensamblar mercancías hechas no solamente en México, hechas en Norteamérica. Incluso voy a poner un ejemplo muy práctico. Para elaborar un automóvil, que es una industria que genera muchos empleos, que es muy reconocida a nivel mundial, la industria automotriz, pues para realizar un automóvil las mercancías llegan a cruzar 7 u 8 veces la frontera entre Estados Unidos y México para poner insumos de alguna parte, para complementar en la parte mexicana y para venderlos en los mercados canadienses o en los mercados incluso a nivel mundial. Y eso es lo que implica las reglas de origen, tener preferencias arancelarias para no pagar los impuestos de comercio exterior y ser muy competitivos. Vámonos directamente a las noticias, tenemos mucha información. Estados Unidos importa más azúcar de México, estamos hablando de pues 1.65 millones de toneladas métricas de este endulzante. Esto, bueno, desde la firma de los acuerdos, esta es la mayor cantidad de azúcar que se ha exportado al país norteño. Bueno, también los aduaneros pues están a través de su presidente, están muy atentos a las indicaciones que la Administración Portuaria Integral de Veracruz ha implementado, y Manuel Reynaud ha tenido una comunicación a través de sus medios y sus medios informativos y redes sociales sobre lo que se debe de hacer, el tema de los accesos, lo que nosotros hemos platicado, sobre todo con pues la misión de que no pare la operación portuaria, que no ha parado y no va a parar. Eso es lo que estamos muy confiados y muy seguros aquí en el puerto de Veracruz. También fíjense que, bueno, pues se cierra San Juan de Ulúa. Esto obedece pues a la contingencia del COVID-19. Este sitio emblemático en Veracruz, bueno, pues tiene que cerrar, pues es lógico, porque bueno, ahí se concentra mucha cantidad, un buen número de personas, cantidades que no se deben de reunir y que deben de mantener la sana distancia. También, bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, ha recomendado a través de los comunicados que hace la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pues que los buques de carga comercial sigan llegando, respetando protocolos, atendiendo la contingencia, teniendo toda esa precaución que se debe de tener, y que hasta ahorita no corre ningún riesgo, ni ha corrido ningún riesgo el hecho de que buques entren o salgan por el puerto. Repito, es un ejercicio que Sanidad Internacional realiza todos los días, durante muchos años lo ha hecho, en donde monitorea a los tripulantes que llegan de otros países, del país que sea. Y bueno, pues estas son algunas noticias importantes. Los comunicados de la Coordinación de Puertos están en las páginas de Comunidad Portuaria, en las páginas también de los portales de Apiver y en los portales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estén muy pendientes porque, bueno, la intención y el esfuerzo que hace toda la organización del sistema portuario nacional, y hablo de autoridades, cesionarios, prestadores de servicio, administraciones portuarias, autoridades, todos están haciendo un esfuerzo para que la carga no se detenga. Eso es muy importante, que no suceda, y no va a suceder. Hoy en día el puerto sigue operando, y esta semana que viene va a seguir operando, que hay muy buen tiempo. ¡Ay, qué bueno, mano! Bueno, otra recomendación que les quiero dar, pues es sobre el uso del teléfono celular. Así es. Bueno, todos utilizamos un teléfono celular, vaya, hasta yo tengo el mío. Así que recuerden, hay que limpiarlo muy constantemente. ¿Sabías que un celular puede tener 10 veces más contaminación que la tapa de un inodoro? ¡Ay, qué bárbaro! Sí, para limpiarlo bien, hay que utilizar un paño de gamuza empapado con una mezcla de agua y alcohol, y secar inmediatamente con un paño seco. Y luego lavarse las manos. Sí, lavarse las manos. Pues prácticamente las medidas son muy oportunas, pues debido a que toda esta contingencia que se está llevando a nivel internacional tiene que tener una medida de erradicación, y prácticamente lo que son las autoridades portuarias están tomando cartas en el asunto, están tomando las medidas correspondientes. Dirigirnos prácticamente como las autoridades nos están informando, acatar las disposiciones y continuar hasta que prácticamente la emergencia pase desapercibida. Vámonos directamente al movimiento portuario. Esta semana el Globis Sky estuvo en el Muelle 9 Sur, descargando y cargando automóviles. En el Muelle 2 Norte, el Boston Harmony, que cargó
28.287 toneladas de carga general, buenísimo eso también. En el muelle 4 sur poniente, el UBC Stavanger, que cargó granel mineral, descargó 30.000 toneladas de granel mineral, interesante, y cargó 700 toneladas. Ese fue una buena maniobra. En el muelle 1 sur, el BBC Nagasaki, con carga general, y en el muelle 4 sur, el Fur Otelo, con granel mineral, también una buena cantidad. El Maersk Valley movió contenedores en Bahía Norte, interesante, una buena cantidad de contenedores, y también en el muelle 13 de Bahía Norte, el Bomar Juliana, también una buena cantidad de contenedores. Estos son algunos de los muchísimos que entran y salen, porque el movimiento portuario sigue aquí en Veracruz. Bueno, a continuación les voy a comentar algo que está a punto ya de suceder. Pues resulta que el avance ya en lo que es Bahía Norte, donde sabemos que Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, ICABE, como lo conocemos, ya opera desde el 1 de julio, con la llegada del White Shark, este momento que recordamos todos, pues ya las terminales de Yenova, sobre todo, y las terminales de Petra, de Gramosa y también Logra, que van a mover graneles tanto agrícolas como minerales, la otra cesionaria, pues ya tienen el avance muy, pudiera yo decir, pues muy próximo al estreno, como dirían los cineastas. Ya tienen el avance pues casi listo para poder operar. Estoy checando que son algunos detalles y bueno, pues es cuestión ya nada más de algunas semanas o quizás un mes, mes y medio, 2 meses más, calculamos, si también las condiciones en las que estamos adaptándonos en esta época nos lo permite, pues podemos pensar que van a entrar en operaciones ya. Es un hecho que lo harán, digo, el tiempo no lo sabemos exactamente, pero es un hecho que lo harán porque ya están pues a punto de poder estrenarlas y bueno, pues es una inversión muy fuerte por cada una de estas cesionarias que ya van a estar ahí. Pero bueno, no quiero decir más. Adelante con la información. La modernización del puerto de Veracruz continúa avanzando y una muestra palpable es Bahía Norte. Como ustedes saben, al recinto portuario lo conforman Bahía Logística, Bahía Ecológica, Bahía Sur y Bahía Norte. Cada una tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, Bahía Ecológica da albergue a un gran número de especies de flora y fauna, siendo un reservorio natural de 70 hectáreas. O Bahía Logística, cuyo objetivo es la instalación de empresas industriales que le den valor agregado a las mercancías de comercio exterior. Ahora bien, Bahía Norte ya opera desde el 1 de julio del 2019 con el inicio de actividades de HP ICABE, cesionaria que mudó sus grúas hacia la nueva terminal trabajando a un ritmo muy importante, casi siempre atendiendo al mismo tiempo a 2 buques portacontenedores. En su primera fase se proyectó la construcción de 700 metros lineales de muelle marginal y en una segunda 350 lineales de muelle. Es de enorme relevancia hacer hincapié en lo siguiente. El puerto está operando con normalidad, atendiendo al 100% las indicaciones para el resguardo sanitario de trabajadores, lo que resulta en un movimiento de carga sólido, como el de la carga contenerizada, donde, como bien se sabe, se transportan prácticamente todo tipo de mercancías. Pero el avance no solo es en este rubro, sino en toda la infraestructura portuaria programada. Recordemos que se proyectan 35 posiciones de atraque en 2 etapas, llevando a cabo la primera con 2.8 kilómetros de longitud, donde se encuentran avanzadas las obras de las cesionarias que atenderán las terminales de granel agrícola, fluidos, carga suelta y contenerizada y granel mineral. Recordemos que se proyecta una segunda fase de construcción de la primera etapa, así como la del Rompeolas Oriente, donde se contará con nuevas terminales primordialmente para automóviles, graneles, carga general suelta y de contenedores, entre otras. ¿Y qué decir de los 140,000 empleos directos e indirectos que está generando la modernización del puerto de Veracruz para que, al contar con toda su capacidad instalada, se movilicen 95 millones de toneladas de carga en un año, beneficiando así a todos los veracruzanos con mayores fuentes de empleo y, por tanto, de mejor calidad de vida? API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro.
Veracruz, el puerto más importante de México. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, esto es Portuario TV, una nueva forma de comunicación en puertos.